Bien, este es el tema de lechos. Vamos a comenzar. Bien, una breve explicación teórica antes de comenzar. He dividido esta área de lechos en dos partes, en lechos fijos y lechos de mínima fluidización o fluidizados. Primero, todo esto, lo que voy a tocar, es de lechos fijos. Bien, esta es la ecuación de Ergun, es una manera de la ecuación de Ergun. Toda esta expresión de aquí es la pérdida de energía que sufre un fluido cuando hace fricción con un lecho. Un lecho se entiende por un pedazo de una tubería, digamos, podrían verlo así, que está empacado, un lecho empacado, con partículas de distinto tipo, o sea, pueden ser esferas, anillos Zashin, sillas Belt, o sea, hay un montón de partículas que se les pueden empacar, esferas pequeñas. Ahora, cuando un fluido entra, hace fricción con ellas y pierde esas pérdidas por fricción. Por eso la expresión que maneja el Levenspiel para un lecho en la ecuación de Ergun es esta. Es muy común que la vean de esta otra manera, con caída de presión, pero esta manera es más práctica para resolver ejercicios. Es la misma, en el fondo es la misma, pero es más práctica para resolver ejercicios de esta forma. Ya van a ver en los problemas. Bien, eso es la definición de un lecho. Simplemente es un pedazo de tubería que está empacado con un empaque y a través de este pasa un fluido. El lecho fijo se caracteriza porque este empaque se mantiene ahí fijo, no se mueve. Ya vamos a ver más adelante que en fluidizado de mínima fluidización, el lecho como que empieza a levitar, a estar en suspensión con el fluido, pero aquí no, es fijo, no se mueve. 150, la viscosidad es la viscosidad del fluido que atraviesa el lecho. La velocidad sub cero es la velocidad lineal con la que el fluido atraviesa el lecho. Epsilon se le conoce como fracción hueca, yo voy a explicar más adelante. Bueno, fracción hueca, que es esto de aquí, se define como el volumen vacío en todo este lecho, cuánto hay volumen vacío sobre el volumen total del lecho. El volumen vacío, cuando ustedes empaquen con esferas, digamos, las esferas no van a poder ocupar todo el volumen disponible en el lecho, van a tener pedacitos que van a estar vacíos, eso se conoce como fracción hueca. Esa fracción hueca se define como volumen vacío sobre volumen total. Si el lecho es un entero, es el entero 1, entonces la fracción hueca va a ser, digamos, 0,3, por decir un número. O sea, el 30% del lecho es hueco, no está lleno con nada. Y a través de esos huecos es que puede atravesar el fluido al lecho. ¿Se imaginan si el lecho fuese totalmente lleno, el 100%? O sea, el fluido no podría atravesarlo. ¿Por dónde atravesaría? Entonces, en cierta manera, esta fracción hueca es el espacio por donde fluye el fluido. El volumen vacío obviamente es volumen total menos volumen lleno. De esa forma adopta esta expresión. 1 menos volumen lleno sobre volumen total, donde el volumen lleno es el volumen total de todas las partículas y el volumen lleno es el volumen de todas las partículas y el volumen total es el volumen de todo el lecho. Bien, ese epsilon es esa fracción hueca. Generalmente se encuentra en tablas para empaques muy comunes, esferas, cilindros pequeños, anillos Zashin, etc. Epsilon. La longitud es la longitud del lecho. ¿Cuánto es la longitud del lecho? En donde está todo el empaque. La densidad del fluido. La esfericidad es una manera de medir qué tan esférico es el empaque. Si hablamos de que se ha empacado con esferas, entonces la esfericidad es 1. Si hay cilindros pequeños, anillos Zashin u otro, generalmente esto está tabulado. Obviamente tiene una definición que nunca le he usado y bueno, no pasa nada con esa definición. Lo que sí sabemos es que es una medida de qué tan esférico son las partículas con las que se han empacado aquí. Generalmente se encuentra en tablas o te lo dice el problema. El diámetro esférico equivalente, esto de aquí, diámetro esférico equivalente. El diámetro esférico equivalente, aquí, se define como el diámetro de la esfera que tiene el mismo volumen que la partícula. Muchas veces cuando no se ha empacado con partículas esféricas, es decir, se ha empacado con cualquier cosa menos una esfera, aquí en el empaque, cada partícula ocupa un volumen. Este volumen que está ocupando la partícula
se le puede calcular de alguna manera, o tal vez el problema ya te diga, el volumen de cada partícula con la que se ha empacado el lecho es de, qué sé yo, 0,001 metro cúbico. Entonces, ese volumen, para determinar el diámetro esférico equivalente, ese volumen que tiene la partícula se le debe igualar al volumen de una esfera, de tal manera que el volumen de la esfera va a ser igual al volumen de la partícula. Este volumen de esfera es un volumen de esfera equivalente a la partícula, por así decirlo, lo podríamos llamar así. De aquí, ustedes despejan el diámetro de la esfera equivalente. Claro, el volumen de una esfera es 4/3 pi radio al cubo, o pi diámetro al cubo sobre 6. Entonces de aquí despejan ese diámetro y van a encontrar que el diámetro, ese despejado diámetro de la esfera equivalente, es 6 veces el volumen de una partícula sobre pi todo elevado a la 1/3. De esta manera, conociendo el volumen de la partícula, pueden determinar el diámetro esférico equivalente. Y ese es el diámetro que debe entrar aquí. Esto de aquí. Bien, la velocidad lineal ya he explicado, la esfericidad, diámetro de esfera equivalente, epsilon, ya he explicado, es la fricción hueca, longitud del lecho, ya está. Esto es la sumatoria de fuerzas de pérdidas por fricción. Bien, la expresión a la que están más acostumbrados ustedes es esta. Es la misma expresión. Se valen del balance de energía mecánica. Para los gases, cuando hay un cambio de altura, el cambio de energía potencial gravitatoria generalmente es despreciable. Por eso lo he hecho 0. El cambio de velocidad también generalmente es despreciable. No hay una bomba aquí al medio en nuestros balances. Aquí. Entonces iguala esto, las pérdidas por fricción, al delta P sobre ρ, o al integral, que se puede escribir de esta manera, suponiendo, obviamente, que la densidad no varíe tanto con la presión, es decir, que su variación de la densidad es mínima de tal manera que puede salir de la integral y tienen ya directamente esta expresión, despejando de aquí obviamente que va a ser caída de presión sobre ρ, igual sumatoria de fuerzas de pérdidas por fricción. Esos reemplazan aquí, todo esto de aquí, y encuentran esta expresión. El dP, diámetro de partícula equivalente, es esto, esfericidad por diámetro de esfera equivalente. Así se define el dP. Ya he definido estas dos cosas que son, de donde pueden consultar. Fracción hueca y esfericidad generalmente se encuentra en tablas. Se puede sacar de tablas, ya están tabulados para distintos empaques. Una cosa, ¿un gas acaso no es compresible? Es muy compresible, ¿verdad? O sea que la densidad varía bastante con la presión. Ya, tienen mucha razón con eso, entonces la densidad no debería poder salir. Estamos hablando de un gas. En caso de que un gas sea el fluido que está atravesando el lecho. Si es un líquido, la densidad se mantiene constante con la presión, es prácticamente invariable. Pero si es un gas, ya no es tan invariable que digamos. Incluso si un líquido interviene y hay un cambio de altura muy grande, unos 10 metros, digamos, el cambio de energía potencial gravitatoria también va a dejar de ser 0. Por eso aquí he puesto que para gases es eso, esa despreciación que hacemos. O sea, yo les voy a hacer recuerdo en los ejercicios qué término nos falta si es que tuviéramos que considerar alguno más. No se preocupen por eso. Por el momento hay que quedarse con la idea de esto, de que esta es la ecuación que se maneja para la caída de presión que hay aquí, o si quieren su forma análoga, esta, que son las pérdidas por fricción que genera el lecho. Esa fricción que se genera con el lecho. Volveré a lo de la densidad, pero si es un gas, esto deberíamos integrar. Tienen mucha razón. Generalmente, sin embargo, en lechos empacados, la caída de presión que se origina para los gases suele ser pequeña, haciendo que eso significa que si la caída de presión es pequeña, la presión prácticamente se mantiene ligera, se mantiene constante aquí, se mantiene constante, es decir, la presión como que varía tan poco, o sea, si no variara, este delta P no existiera, eso es cierto. Así que sí tiene que variar, pero varía tan poco que la densidad no se ve tan afectada. Es decir, que la densidad podemos manejar como un promedio, puede ser constante, como un promedio entre las condiciones de aquí al inicio y las condiciones al final. No se ve tan afectada para el gas, aunque sea un gas. ¿Por qué? Porque esa caída de presión es muy pequeña. Entonces, ¿recuerdan el criterio que les había dicho en la parte de transporte de fluidos compresibles?
que si el promedio de P1 más P2, o sea, su promedio, y le multiplican por 0,1, es decir, a ese promedio por 0,1, ese valor que encuentren tiene que ser mayor o igual al ese promedio que encuentren por 0,1 tiene que ser mayor o igual al delta P, es decir, el 0,1 por ese promedio de presión que encuentren, lo dejan ahí, lo anotan. Luego calculan P1 menos P2, lo anotan. Si el resultado anterior que han anotado es mayor o igual que este nuevo que les he dicho que es el delta P o la caída de presión, entonces se puede considerar que la densidad puede salir. Pero si el resultado de caída de presión es mayor que ese 0,1%, ese 10% del promedio de las presiones, entonces ahí sí ya no puede salir de la integral y tendríamos que resolver de otra manera. De hecho, aquí está, aquí se los he escrito. Miren, si delta P menor que 0,1 del promedio, aquí está de presión, entonces la potencia de la bomba se le puede calcular así por esa misma razón que la densidad ha salido de la integral. Pero si esto no es cierto, tendríamos que recurrir a otros. O sea, este mismo criterio se puede manejar aquí y también aquí para lo de la densidad, de cómo hemos sacado, cómo lo escribimos aquí. No se preocupen, los ejercicios nos vamos a dar cuenta. Ahora, esto de aquí anotado para calcular la potencia de una bomba que va el trabajo que necesitas realizar una bomba para vencer esa pérdida por fricción que ocurre en el lecho. Se sigue el siguiente criterio. Si delta P o la caída de presión es menor al 1% de la presión promedio, puedes usar directamente esta expresión. Caso contrario, en compresión, este es el menos WS, ¿no ven? Bueno, me olvidé escribir el menos WS igual a esta expresión. Menos WS, ¿recuerdan eso? Caso contrario, en que esto no se cumpla, deberían usar para la potencia del compresor que se va a usar para comprimir ese gas, para vencer las pérdidas por fricción del lecho. En el caso diabático obedece esta expresión, donde PA es la presión antes de la bomba, PB es la presión PA es la presión antes del compresor y PB es la presión después del compresor. Esto es la expresión para un adiabático. En el caso de que estemos en un proceso isotérmico, que es lo que nosotros manejamos, el adiabático se ha puesto ahí porque sí, el isotérmico es fácil. De aquí, bueno, la demostración es un poco más profunda, pueden encontrarla en el libro del Matthew Smith, página 234. Ahí hay una demostración, pero sigue esta expresión más sencillita. Generalmente esto siempre es válido, casi siempre se cumple esto y casi siempre vamos a usar esta expresión. En el caso de que es politrópico, este ya es adición, nunca lo usamos, pero es bueno que lo sepan. Se sigue cuando la compresión no es adiabática y tampoco isotérmica, sigue un proceso politrópico, que en esencia es lo mismo que el adiabático, pero este coeficiente adiabático gamma del gas que se está comprimiendo deja de ser gamma y cambia a ser el coeficiente politrópico n en este caso. N es igual al logaritmo natural de la presión después del compresor sobre la presión antes del compresor, todo eso dividido entre el logaritmo natural de la densidad después del compresor sobre la densidad antes del compresor. Así se calcula N y pueden tener esto. Bueno, esto ya les he dicho, no lo vamos a usar, pero es necesario que lo sepan. Esto en amarillo son los nombres que les he dicho, la longitud del lecho, etcétera, etcétera. Aquí está escrito ya. El Reynolds de partícula, que es muy interesante, se define como el diámetro de la partícula, dp, el dp no el dee, sino el dp, por densidad del fluido por la velocidad lineal del fluido sobre la viscosidad. Si el Reynolds de partícula dividido entre 1 menos la fracción hueca, es decir, 1 menos la fracción hueca sería la fracción llena, es menor que 20, pueden simplificar un poco esta expresión de la ecuación de Ergun, aquí como está escrito, y pueden despreciar el aporte laminar o pueden despreciar el aporte turbulento. Claro, Reynolds de partículas sobre 1 menos la fracción hueca es menor a 20, entonces
puedes usar el aporte viscoso, es decir, este aporte, el aporte viscoso, el aporte laminar, despreciando este otro término, haciendo que la ecuación de Ergun sea más sencilla. O si ese mismo número es mayor que 1000, pueden despreciar el aporte laminar, el aporte del viscoso, y usar este aporte, el turbulento. Si no quieren hacer ese análisis, qué flojera, yo entiendo, directamente puede, de si es Reynolds, es Maillard, qué flojera, puede usar directamente la expresión entera y es en realidad así como se debe usar la ecuación, usando todo entero con cada uno de los términos. Estas simplificaciones en caso de que quieran hacerlas ustedes. Obviamente son aproximaciones. Lo recomendable es usar toda la expresión entera. De hecho, yo voy a intentar hacer eso en los ejercicios. ¿Qué más me falta? Esto. Que Ergun se corrige cuando lo del criterio de hace rato, ¿recuerdan? Que les estaba diciendo que la presión promedio por su 10%, es decir, por 0,1, si es menor que delta P, podemos usar, bueno, perdón, si este lado es mayor que el delta P, podemos usar esta expresión de aquí arriba, que es donde la densidad sale de la integral, etc. Pero, si se cumple lo que estoy escribiendo aquí ahorita, que el delta P es demasiado grande, que la presión ha variado demasiado, y la densidad del fluido, por tanto, se ve afectada demasiado por esa variación de presión, se debe cumplir esto, que el promedio de las presiones por 0,1 es menor que el delta P, entonces uso esto. Si esto se cumple, uso esta expresión. Si esto no se cumple, uso la expresión de arriba. Aquí, si se dan cuenta, lo que en realidad ha hecho esta expresión, a lo que en realidad ha llegado, es que ha integrado, esto no ha sacado la densidad de la integral, lo ha integrado como debe ser, porque ahora sí depende de la presión, ha integrado, ha hecho un poco de análisis de la densidad, como depende de la presión, ha integrado y ha llegado a esta expresión. De aquí ya he explicado todo, solo me falta G sub 0. ¿Qué es G sub 0? Es la densidad de flujo másico. Densidad, es decir, G sub 0 es igual a densidad por velocidad sub 0. Eso es. Todos los demás términos ya conocen. P2 es la presión después del lecho, sí, presión 2 es después del lecho y presión 1 es antes de atravesar el lecho. O sea, que la presión influye más en la densidad aquí. Vamos a ver su aplicación más adelante, de eso no se preocupe. Bien, este es el ejercicio 1 de sus guías. Tenemos los datos que nos da, que es el fluido que atraviesa el lecho es aire. Además de eso, nos da el diámetro de la esfera. Como estamos hablando de una esfera, ya puedo agarrar como el diámetro de como si fuese el diámetro de una esfera equivalente. Claro, es una esfera, directamente puede ser eso. Además, como es una esfera, la esfericidad es 1. Su empaque está hecho de esferas, la esfericidad es 1. Entonces saben que el diámetro de partícula es igual al diámetro de la esfera por diámetro de esfera equivalente por la esfericidad. Como es una esfera, esfericidad 1, entonces el diámetro esférico equivalente es igual al diámetro de partícula. Ya saben su fórmula. Bien, me dice que se hace circular aire a este caudal medido a estas condiciones de entrada, temperatura y presión, el diámetro del lecho, la longitud del lecho y la fracción hueca del lecho. Ahora, me dice que calcule la potencia necesaria de un compresor que sea capaz de vencer esta caída de presión o esta pérdida que genera la fricción con el lecho. Entonces, planteo. No hay cambio de velocidad, no hay cambio de altura. Al principio supongo que no hay una bomba y por tanto tengo que la caída de presión sobre O es igual a la sumatoria de fuerzas de pérdidas por fricción. Si quieren podrían hacer que no exista caída de presión y que directamente de aquí calcular el menos WS igual a pérdidas por fricción, que en el hecho sigue la ecuación de Ergun. Pero si usarían esta expresión de sumatoria de fuerzas de pérdidas por fricción, tendrían que usar, a ver, permítame un momento que les enseño, tendrían que usar esta forma equivalente para las pérdidas por fricción.
Bien, nosotros, sin embargo, volviendo otra vez al problema, vamos a usar esto como si no hubiese bomba o compresor al inicio. La ecuación de Ergun de esta manera es esta. Las pérdidas por fricción es igual a la caída de presión sobre ρ, y esto saben que es Ergun. Viscosidad del aire a la temperatura que nos está dando, podemos leerlo de tablas. Fracción hueca tenemos, velocidad lineal con el caudal, lo calculo, y el área. Fracción hueca me da, diámetro de la esfera equivalente me da, es una esfera, por tanto la esfericidad es 1. Y de aquí me falta la densidad, la longitud del lecho también tengo. Me falta la densidad, la presión en 1, es decir, en este punto también tengo. Sería aquí en función de la presión 2 nada más. Y la densidad, vamos a averiguar la densidad. La densidad siempre se calcula al promedio de presiones, les había dicho eso. Por tanto, el promedio de presiones, tengo todas las demás características suponiendo gas ideal, y está en función de la presión 2. Ahora, lo que yo quiero hacer es verificar si lo que les había explicado anteriormente es cierto. Es decir, encuentro reinos de partículas sobre 1 dividido entre 1 menos fracción hueca, y les había dicho que si este valor es menor que 20, puedo despreciar el aporte turbulento, es decir, me quedo con el aporte laminar, y igual daría un resultado coherente, un resultado muy parecido al real. Entonces hago eso. Supongo que es laminar, en este caso no he supuesto que es turbulento, he supuesto que es laminar, porque el caudal es muy pequeño. Esto para un gas es pequeñísimo, entonces lo más probable es que esté en flujo laminar. Bueno, el laminar, por así decirlo, no, o sea, está en un régimen menor a 20. Eso estoy suponiendo y después voy a verificar. Diámetro de la partícula, ya les había dicho, es diámetro de esfera equivalente por esfericidad. La esfericidad es 1, diámetro de esférico equivalente es esto. La densidad está en función de la presión 2, la velocidad lineal tengo, la viscosidad tengo el leído, la fricción hueca. Bien, pero a lo que iba, he supuesto que estoy en menor a 20, por tanto uso este pedazo de expresión y se dan cuenta que todo tengo, solo no tengo la P2, calculo P2 y me sale este valor. Ya, verifico si mi suposición estaba buena y efectivamente es menor que 20. Reemplacen a ver su presión 2, va a salir este número menor a 20. Bien, pero yo quiero verificar si esto realmente es cierto, si despreciando el otro valor se puede confiar en el número si sigues la condición. ¿Cómo verifico? Utilizo toda la ecuación. Saben que la manera 100% correcta es usar la ecuación completa. Entonces, hago eso. Ahora uso la ecuación completa y si se dan cuenta, son las mismas variables. Todo esto es un número que ya conozco. Esto va a estar en función de P2, porque P1 conozco, longitud conozco. De aquí velocidad conozco, fracción hueca, esfericidad, diámetro de la esfera equivalente conozco. Pero la densidad no conozco. O sea, he logrado transformar en función de P2. He logrado tener esta expresión. Entonces, reemplazo esta densidad con esta presión aquí, de tal manera que va a estar en función de P2, esto está en función de P2, y esta ecuación ya la tienen con la única incógnita P2. De ahí calculan P2, por eso he puesto usando la ecuación y con la densidad de esto, encuentro P2. Entonces, se dan cuenta, es el mismo valor prácticamente aquí, 26, aquí, 44. Entonces, está bien esa suposición. Sin embargo, recuerden, como he dicho al inicio en la explicación de las fórmulas, del principio y todo eso, la correcta forma de usar es usar toda la ecuación del Ergun. Pero esta no es la respuesta es, yo quiero que me calcules la potencia de un compresor que va a comprimir al gas y va a vencer esas pérdidas por fricción o esa caída de presión, que es lo mismo, ya saben. Entonces, menos WS es igual a caída de presión sobre eso. Y eso es igual a la sumatoria de fuerzas de pérdidas por fricción. Bien, está bien que usemos esta expresión. De hecho, aquí miren, ya hemos supuesto sin querer que la densidad va a variar muy poco porque ha salido de la integral y por eso directamente tenemos un delta. Recuerden, esto en realidad es diferencial de P. Eso les había explicado. Entonces, ¿cuál era la condición para que esto sea cierto y en consecuencia esto también sea cierto? Porque, recuerden, la caída de presión deberíamos determinarlo en caso isotérmico así o en caso adiabático con esta fórmula, siempre y cuando no se cumpla esto. Si esto se cumple, puedo usar ya esta expresión. Verificaré si esto se cumple en mi ejercicio. Miren, la caída de presión o el presión promedio. A ver, supongamos, vamos a gastar este valor como el verdadero, ya, el completo, el de todo Ergun, porque esto es usando todo Ergun. Esto más esto, que es el inicio, dividirlo entre 2,
¿cuánto les va a salir? Les sale prácticamente el mismo número, 151.988. Entonces, 151.988 multiplíquenlo por el 10%, que es 0,1. ¿Cuánto tendríamos? 15.199. Eso es lo que tendríamos. Esos 15.199 es el máximo permitido de caída de presión para que podamos usar esto. Si la caída de presión es mayor que 15.199, 15.000, recuerden, he multiplicado por 0,1. Si la caída de presión es mayor que eso, entonces esto ya no puedo usar y tampoco podía haber hecho esta simplificación. Pero miren, la caída de presión es mucho menor que eso. ¿Cuánto es? Es 0,74. 0,74 pascales ha caído la presión. Es insignificante esa caída de presión, literalmente es insignificante. Entonces, puedo usar esta expresión y puedo usar esta expresión. He cumplido el criterio de que la presión promedio por 0,1 sea menor que la caída de presión. Bien, ahora uso la fórmula, ahora menos delta P, densidad, la potencia saben que es trabajo de flujo por flujo másico, el flujo másico es caudal por densidad, por tanto me deshago de la densidad, tengo el caudal que me ha dado, aquí está, tengo el caudal, y tengo la caída de presión, que sería, ¿dónde está la caída de presión? Los 151.988 menos 151.987,26. Miren, la potencia es muy pequeña, es pequeñísima. ¿Algo hemos hecho mal? No, no se asusten. Recuerden que estoy sacado de exámenes pasados y los exámenes pasados se han equivocado en este ejercicio, estoy segurísimo al plantear, porque este caudal, estos metros cúbicos por segundo que atraviesa el lecho es muy pequeño. Bien, el ejercicio 4, desde el punto de vista de pérdida de presión, ¿qué tamaño de esferas en un lecho relleno se comportarían igual que una mezcla rellena al azar de iguales pesos de esferas? Iguales pesos de esferas me da son iguales pesos y las esferas tienen sus diámetros son de las esferas 1 milímetro y 2 milímetros. Aquí está, aquí abajo escrito eso. Uso esta fórmula, ahorita les voy a explicar cómo es resuelto. Supóngase la misma fracción de huecos en ambos lechos. Bien, hay una cosa. Esto es el diámetro de las partículas que me ha dado aquí. La idea es, yo quiero encontrar como que un diámetro de partícula que represente a ambos, es decir, como que un promedio, de alguna manera, como si hubiese mezclado ambos y que puedo usar un promedio para caracterizar a la mezcla de ambos. O sea, eso es lo que pasa en la vida real, no siempre vas a tener partículas todas del mismo diámetro, vas a tener algunas de distintos diámetros, pero tú tienes que encontrar un número que represente bien a toda esa mezcla. Ahora, esa es la idea, encontrarme un diámetro que se presente bien a la mezcla en 50% de partículas de esferas de este diámetro, de 1 milímetro y de 2 milímetros. Entonces, esta formulita está en el Levenspiel y con esta se resuelve. El diámetro de partícula promedio de una mezcla de partículas se define de la siguiente manera. Recuerden que este diámetro de partícula promedio es igual, este diámetro de partícula es igual al diámetro esférico equivalente por la esfericidad. Recuerden esa formulita. Por definición es el tamaño único de partículas que tendría la misma área superficial total que la mezcla de tamaños en cuestión. Igual volumen total del lecho, igual fracción hueco. O sea, se cumplen estas cosas. Y de hecho el mismo enunciado dice, supóngase la misma fracción hueca en ambos lechos. Entonces, cuando mezcle, puedo encontrar a través de esta fórmula el diámetro de partícula que caracterizaría mejor a la mezcla. La fracción, ¿qué porcentaje hay de cada uno sobre su diámetro de partícula? El primero me ha dicho que lo voy a mezclar en 50%, es la mitad, entonces 0,5 sobre el diámetro de esa mitad. ¿Cuánto es? Es 0,001 metros. El segundo también es 0,5, el diámetro de esa mitad, ¿cuánto es? 0,002 metros. Entonces la sumatoria de todo. Si hubiese, digamos, supongan que esto es el 20% y este es el 30%, entonces 0,2, 0,3. Más haya un tercero que es el 50%, 0,5 sobre que ese diámetro de
esfera sea, qué sé yo, 0.003. Recuerden que aquí es este diámetro de partícula, no es diámetro de esfera equivalente, pero para una esfera, debido a que la esfericidad es igual a 1, su diámetro de partícula es igual al diámetro de esfera, claro, es una esfera. Entonces, aplicando la formulita, encuentro este valor en milímetros y en metros. No es un promedio así como que esto más esto dividido entre 2, que sería 1,5 milímetros. Se dan cuenta, sale otro número. Tienen que estar muy pendientes de eso. Bien, este es el ejercicio 8 de sus guías. Perdón. Me da que el diseño de un intercambiador de calor. Este es el intercambiador de calor. Se pasan horizontalmente sobre una rejilla. Se pasan sólidos, es decir, esto se está pasando sólidos horizontalmente sobre una rejilla en esa dirección. Mientras el gas circula hacia arriba a través del sólido. Hay un gas que circula hacia arriba a través del sólido. Supóngase que los sólidos calientes, es decir, las partículas de sólido, tienen un diámetro de partícula de P de esta cantidad, la fracción hueca de esta cantidad, se pasa a una velocidad, me da esta velocidad, formando una capa, es decir, la longitud es de 0,2 metros. Mientras que el aire frío circula hacia arriba a través de la masa sólida, el aire frío hacia arriba y los sólidos están yendo que son calientes en esa dirección. La velocidad del sólido en esta dirección hacia allí es 0,2 metros sobre segundo. Me dice además que desde una cámara alta de presión, la presión del gas, es decir, aquí es 2000 kilopascales más que la presión atmosférica. La atmosférica. Aquí es la atmosférica, aquí abajo es 2000 más. Ahora, la temperatura promedio del intercambiador dice que es 373 Kelvin y bueno, me pide la dirección del flujo y el ángulo que forma, es decir, miren, aquí si estuviesen quietos los sólidos, el aire va a ir hacia arriba verticalmente, pero los sólidos están avanzando horizontalmente, entonces la velocidad con la que avanzan los sólidos horizontalmente y la velocidad con la que va el aire hacia arriba va a formar un vector que va a formar esta velocidad que es la verdadera dirección de la velocidad del aire. O sea, el aire no es que vaya hacia arriba totalmente, va como que un poquito hacia allá debido a que los sólidos están yendo horizontalmente hacia ese lado, o sea, como que se va hacia allá. O sea, el aire sube y luego como que se va un poquito hacia allá, así ubican. Entonces lo que nos piden hallar es ese ángulo y además la velocidad esa con la que el aire se va hacia ese lado. Saben, sumatoria de vectores, esto más esto me va a dar este vector y el ángulo es con coseno o seno. Vamos a empezar a resolverlo. Esto es un lecho, en realidad es un lecho de una longitud de 0,2 metros. Empezamos. Esta es la ecuación de Ergun. Aquí escrito dp, diámetro de partícula, y aquí el diámetro de esfera equivalente por la esfericidad, que el producto de estos dos sería diámetro de partícula al cuadrado. Tengo la fracción hueca del lecho. Tengo que lo que se está haciendo pasar es aire, y aire a esta temperatura, esta es su viscosidad. Tengo fracción hueca, diámetro de partícula, me da ya directamente dp, si se dan cuenta, no me da diámetro de esfera equivalente, directo es dp, entonces no necesito saber la esfericidad ni de, ni diámetro de esfera equivalente, como directamente me dan dp, uso nomás ese valor. Tengo la viscosidad, tengo el delta P, aquí es de 2 kilopascales más presión atmosférica y aquí es presión atmosférica. Entonces caída de presión es 2000 pascales. Tengo la longitud del lecho que es 0,2 metros, es el espesor del lecho o el espesor del intercambiador. Entonces la densidad promedio también es calculable. Es presión promedio por peso molecular sobre RT según el gas ideal. Y la presión promedio es pues ya saben, P1 más P2 dividido entre 2. Obtengo este valor. Bien, supongo, bueno, no hay necesidad de suponer porque puedo calcular. Tengo densidad,
tengo... no, sí hay necesidad de suponer porque no tengo la velocidad hacia arriba con la que el aire está atravesando. No tengo esta velocidad. La velocidad que tengo es esta, la que va horizontalmente. Entonces, fracción hueca, viscosidad tengo. Todo está en función de esa velocidad que es hacia arriba, esta B, la vertical. Pero en esencia voy a suponer que es mayor a 1000, que estamos en un régimen, bueno, por alguna manera decirlo, turbulento, y por tanto puedo despreciar el aporte laminar que es este y me quedo con el aporte turbulento. Entonces aquí calculo de aquí la velocidad sub cero, que me sale este valor. Bien, reemplazando esta velocidad sub cero aquí, verifico que realmente es mayor a 1000, entonces está bien mi suposición. Ahora bien, hay algunos que quieren calcular, no, yo prefiero calcular con toda la ecuación porque la verdadera forma correcta sin incurrir en errores por muy mínimos que sean, yo no quiero ningún error, entonces uso toda la ecuación. Es fácil, usando la ecuación 1, ¿qué es lo que haría? Aparecería este término, ¿no ve? Todo esto de aquí, fracción hueca, esto sería dp elevado al cuadrado, es decir, 0.01 elevado al cuadrado, todo esto de aquí, viscosidad, fracción hueca y quedaría velocidad. Y me quedaría una ecuación de segundo orden. Aquí la velocidad al cuadrado, aquí la velocidad y aquí sin velocidad. Esto pasa a este lado a restar por alguna manera, o sea, menos 2000 pascales sobre 0,2 metros. Entonces tendré una ecuación de segundo orden que pueden poner en sus calculadoras y les va a salir esta velocidad. Miren, no varía demasiado la velocidad. De hecho, si calculan el error, siendo este el verdadero valor y este el valor aproximado, la fórmula de error te dice que el error es el valor verdadero menos el valor aproximado sobre el valor verdadero. A eso, valor absoluto, a todo eso por 100. Entonces me sale 2,3% de despreciable. Pero bueno, ya no creo hacer más así simplificando. A partir de ahora voy a hacer puro usando la ecuación completa. Esa no es la respuesta. Voy a sumar los vectores. Saben que el módulo es el vector que es la suma de ambos, es el cuadrado de eso. Es igual a la sumatoria de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Sacándoles raíz, encuentro este valor. B sub 0 he usado este valor. B sub S, habría usado este valor. B sub 0 este valor. Entonces encuentro de esta manera, perdón, esto no debería haberlo escrito como B sub 0. Voy a usar esto. Ya. Ahora sí, entonces encuentro de esa manera B y el ángulo, este ángulo sería tangente. La tangente del cateto opuesto, que es la velocidad del sólido, si se da cuenta, este lado se repite aquí arriba. Entonces, ese cateto opuesto BS sobre el cateto adyacente, B sub 0. Y B sub 0 es este valor de aquí. Entonces, encuentro con este valor, este, y B sub S. Voy a encontrar el ángulo tangente, tangente o arco tangente de esto me da el ángulo de 4,61 grados, este ángulo, y además esta velocidad. Bien, esta pregunta es el ejercicio 9 de sus guías. Me dice que se quiere producir sílice, es decir, esto, pero ultra puro. Este que está aquí es grado comercial, 98%. Yo quiero prácticamente, porque es imposible encontrar un cristal al 100% puro, sea mi nuevo cristal en vez de 98 sea del 99,9999 digamos por ciento en pureza. Me da ciertas condiciones el problema que ustedes pueden leer, pero se interpreta de la siguiente manera: la longitud del lecho, la temperatura en todo el lecho, el diámetro del lecho, el diámetro de las partículas que están aquí empaquetadas, que bueno, que son las partículas que están aquí, dp, la fracción hueca del lecho, la presión en 1, la presión en 2, es decir, que hay una caída de presión, y además también me da la viscosidad de mi fluido este.
SiF4, que a la temperatura que me da es de su viscosidad. Tengo los pesos moleculares de los tres. Bien, resolveremos el problema. Lo que me pregunta es el flujo másico de sílice ultrapuro que producimos. Me dice que la reacción es de esta manera, que el sílice, que es el empaquetado del comercial al 98%, está aquí, que entra este gas entra y me dice que aquí justo en la parte final es donde sucede la reacción y se convierte en esto. Se convierte en eso y ese mismo instante también por la inestabilidad, digamos, una manera de verlo, la inestabilidad, esto se separa en los dos, siendo el flúor y el sílice se produce de manera ultra pura. Bien, me agaso de... tengo todos esos datos, empezar a resolver. Aquí me pide el flujo másico del sílice ultra puro, entonces de alguna manera necesito saber la velocidad aquí del fluido que sale, es decir, con eso podría encontrar el flujo másico de ese sílice ultra puro. Este es el boom. Utilizo el balance de energía mecánica. Saben que para gases el delta Z es cero, no hay cambio en el diámetro del lecho o ramificaciones, no hay ramificaciones, no hay bomba, entonces esto se iguala de tal manera que encuentro que bueno, esta expresión, fricción en el lecho es esto. La densidad del SiF4 lo voy a medir a presión promedio 1 y 2, en la temperatura, presión molecular, encuentro esto. Miren de aquí, caída de presión tengo, densidad tengo, viscosidad tengo, velocidad lineal, eso es lo que me falta. Fracción hueca tengo, longitud del lecho tengo, densidad tengo, diámetro de la partícula tengo la fracción hueca, aquí está. Entonces, lo mismo este lado, de tal manera que me queda esta ecuación en función de B sub 0. De aquí encuentro B sub 0. Bien. El aporte turbulento, aquí anotado, es bajo y peor aún si elevamos la densidad de P2. Si elevan la densidad aún más, a ver, resolveremos el problema. Esto ahorita les voy a comentar por qué he hecho. Tengo esta velocidad justo en este punto, cuando está ya como que por el final, o en todo el lecho podrían verlo así, es la velocidad con la que atraviesa el fluido. El fluido sería este, ¿no ve? Ese es el que ha entrado. Justo al final nomás hace la reacción. Entonces, velocidad lineal que he encontrado, área que sería pi diámetro del lecho al cuadrado sobre 4, densidad que he encontrado, que es esta de aquí. Entonces encuentro el flujo másico del SiF4. Pero esa no es la respuesta es cuántos sílice estás produciendo. Entonces, a partir del flujo másico, hago conversión. Por cada 104 por 10 a la menos 3 kilogramos de SiF4 se produce 132 gramos por 10 a la menos 3 de SiF2. Es fácil, ¿no? Son sus pesos, sus masas molares. Si se dan cuenta, esto de dónde ha salido, de la estequiometría. Hagan un poquito de estequiometría aquí. En realidad tendría que haber puesto que 104 por 10 a la menos 3 kilogramos de SiF4 pesan 1 mol y que por cada mol de eso se produce 2 moles de esto, pero yo me salté ese paso directamente, estoy manejando con pesos, con las masas. Bien, ahora pero esa tampoco es la respuesta. Por cada 66 kilogramos de SiF2 se produce 28 por 10 a la menos 3 kilogramos de Si. Aquí se sienta mi sílice. Y además que por cada 30.600 segundos hay una hora. De tal manera que calculando tengo este flujo másico de sílice por hora. Esto es lo que les decía, ¿no? SiF2 se convierte en Si más F2. Por eso, este peso produce en esencia el peso de un solo átomo, digamos. O sea, el peso molar produce un mol, produce un mol. En realidad debería llevar, como les digo, de un mol a un mol, etc. Pero yo me ahorro ese paso de los moles porque es muy tedioso. Pero aquí hay un pequeño detalle, miren. Sigamos nuestro criterio de PEN1, el promedio de las presiones es 1050. 2000 más 100 es 1050. 2000 más 100 dividido entre 2 es 1050 pascales. Ahora,
por 0,1, 1050 por 0,1, ¿cuánto sería? Sería 105 pascales. Ese es el 10% del promedio, 105 pascales. ¿Y qué me dice el criterio para que pueda usar esto sin derivarlo? ¿Qué me ha dicho? Que el promedio de las presiones, que el 10% del promedio de las presiones tiene que ser mayor que la caída de presión. Pero miren, el 10% del promedio de las presiones es 105. ¿Y cuánto es el delta P, la caída de presión? Es 1900, es mayor. Entonces, esta ecuación como que no posee mucha validez, ¿ubican? Está medio mal porque no ha cumplido el criterio que habíamos establecido al principio. ¿Qué pasaba cuando ese criterio no se cumplía? Teníamos que usar esta otra expresión, ¿recuerdan? Dice que cuando, por eso que el promedio de que el 10% del promedio de las presiones es menor que la caída de presión, entonces R1 se debe corregir y se corrige así. Nuevamente se emplazan todos los valores que tienen, etcétera, etcétera. Presión tiene, longitud, viscosidad, fracción hueca, diámetro de la partícula. En esencia, solo les falta G sub 0. Entonces he encontrado G sub 0 a partir del área contra el flujo másico de SIF4 y es este. Miren, es el mismo flujo másico. Hago los factores de conversión, que por un mol, bla, 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 estos puros factores de conversión. Por cada 104 producen los kilogramos de CIF4, se producen estos kilogramos de CIF2. Por cada 66 se producen estos 28 de SI. Y en presencia de 100 segundos hay una hora, entonces encuentro al final. Este es el flujo másico de misiles C ultra puro. Es el mismo valor. ¿Qué es lo que ha pasado? Se supone que debería salir en esencia algo diferente. No se preocupen, sí está bien, hemos corregido y hemos atacado de esta manera. Que han salido muy parecidos tiene su explicación y es la siguiente. Se está manejando a presiones tan bajas, que la densidad se ve afectada, pero no de manera tan fuerte, así como que muy influyente, porque no son presiones muy grandes. Entonces, por eso los números se pueden parecer, bueno, no relativamente, se parecen mucho. Sin embargo, esta es la manera correcta porque hemos verificado que esto, bueno, como está dicho aquí, se cumple. Que el promedio de las presiones por 10% es menor que la caída de presión, entonces esto. Yo lo que les he explicado sin escribir era que el 10% del promedio de las presiones tiene que ser mayor que la caída de presión para que puedan usar esta expresión. O lo que es lo mismo, que el 10% del promedio de las presiones tiene que ser menor que la caída de presión para usar esto. Este es el ejercicio 10 de sus guías. Me plantea el problema. Estos son los datos. La longitud del lecho me dice que en el punto 1 y en el punto 2 las presiones son iguales. Me da la densidad del empaque, me da la fracción hueca, el diámetro de la partícula, es decir, la partícula con la que se ha empacado. Me dice que se hace fluir agua de arriba hacia abajo. Y además también me dice que está a 20 grados Celsius. Con eso puedo ir a tablas y leer densidad y viscosidad para el agua. Bien, tengo todos estos valores. Me dice que por aquí el agua que fluye a una velocidad, obviamente. Me dice que esa velocidad se repite en un segundo caso, pero en una tubería, esta vez horizontal, con estas características, con estos datos que están aquí, pero que puede usar la misma velocidad que este caso. Y me pide hallar, a partir de todo eso, la presión en 2 en este punto. Entonces, primero empezaré por este lado, porque necesito la velocidad de este lado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Balance de energía mecánica. No hay cambio de velocidad, no hay cambio de presión, no hay bomba o compresor. Solo quedan estos dos. Esto pasa al otro lado a restar, entonces va a ser esto, menos G, Z2 menos Z1, igual a esto. Esto, pero ¿de dónde saco? ¿Con factor de fricción de Fanny? ¿Voy a sacar con algo de eso? No. Recuerdan que Ergun también se puede escribir de esta manera. De hecho, Ergun es eso, es las pérdidas por fricción. Ahora, que después deduzcan esta otra expresión para la caída de presión, es porque han hecho esto que sea cero, que es el caso de los gases, lo más común, y que esto sea cero, y han igualado estas dos cosas al negativo de la caída, al negativo de delta P, es decir, han igualado sumatoria de fuerzas de pérdidas por fricción
a la caída de presión y le sale esto reemplazando en las pérdidas por fricción la ecuación de Ergun. En esencia, esto en realidad es Ergun. Bien, reemplazo esto aquí. Se dan cuenta que todos los parámetros son conocidos. La longitud del lecho son 10 metros, por si acaso, 10. El diámetro de partícula es esto. La densidad del agua aquí está. Fracción hueca tengo, viscosidad tengo. Reemplazo todo y este pedazo está velocidad por velocidad. Este otro pedazo es por velocidad al cuadrado. ¿Y este otro qué es? Es un cambio de altura, es un cambio de energía potencial gravitatoria. Para los gases, recuerdan, esto era despreciable, es mínimo soporte, pero en un líquido no pueden hacer eso, soporte no es mínimo. Entonces, si escojo mi referencia, meto el signo negativo adentro, entonces va a ser Z1 menos Z2. Escojo mi referencia aquí, al final. Así va que sea altura positiva y esto que sea 0. Entonces Z2 es 0. Recuerden que el signo negativo ya he introducido adentro. Entonces Z2 está a este lado. Z2 entonces vale 0. Z1 vale 5. No son los 10 metros, sino que seno de 30 es igual a cateto opuesto, la altura, sobre hipotenusa. De ahí despejo la altura. Aquí está. Y me sale que la altura es seno de 30 por 10 por la hipotenusa. Esos 5 metros. Entonces tengo esta expresión y encuentro de aquí la velocidad con la que atraviesa el agua. Luego me voy a este lado. El mismo balance, solo que ahora no hay cambio de energía potencial gravitatoria, no hay cambio de velocidad, no hay trabajo de flujo de eje, no hay ese compresor o esa bomba y me queda esto. Entonces esto ya saben cómo se maneja en Ergun, es esto mismo. Esta es la expresión. De aquí poseo velocidad, aquí está, poseo longitud, aquí está 5 metros, poseo fracción hueca, poseo diámetro de partícula, aquí está, densidad del fluido es agua, aquí está, poseo todo, solo que aquí es P1 menos P2, P2 no tengo, entonces de aquí encuentro, esto saben que es P1 menos P2 sobre densidad 998, de ahí encuentro P2 y es este valor. Entonces con esto respondo la pregunta. Bien, este es el ejercicio 11 de sus guías. Si se dan cuenta es muy parecido al 10, pero que ahora el primer caso es vertical y el segundo caso es inclinado. La pregunta aquí es, me dice, me da todas las características de este, cómo circula aquí, las proyecciones en ambos puntos, tantos. Perdón. Bien, les decía, me da aquí todas las propiedades, todo esto. Aquí también me da estas propiedades y que me dice que con el caudal que está circulando aquí, el caudal que circula aquí es el mismo caudal que está circulando aquí. Y me pide hallar la presión en el punto 4, en esta configuración del lecho. Bien, empezaremos por este lado. Balance de energía mecánica, no hay cambio de velocidad, no hay cambio de presión, el mismo problema lo dice. No hay compresor ni bomba, por tanto igual estos dos términos. Esto igual a esto. Esto va a ir con negativo 9, entonces ahorita le he llevado Z2 menos Z1. Z2 es esto, Z1 es esto. Es decir, que, bueno, tengo esta expresión. Me voy al inciso B. No hay cambio de velocidad, no hay compresor ni bomba, pero sí hay cambio de energía potencial gravitatoria. Estamos hablando de agua. Agua es lo que está circulando por aquí, o sea, cambio de energía potencial gravitatoria es apreciable. Además hay un cambio de presión y además hay fricción. Entonces tengo todo esto de aquí. La sumatoria de fuerzas de Pérez por fricción saben que se escribe así según Ergun. Según Ergun también, bueno, a este lado así se escribe la sumatoria de fuerzas de Pérez por fricción. Pero fíjense algo, la Pérez por fricción de este es igual al de este. ¿Por qué? Viscosidad es el mismo fluido. Longitud, miren, el lecho mide 10 metros, el lecho mide 10 metros, es la misma longitud. Densidad del fluido que atraviesa es agua en ambos. Diámetro de partícula es el mismo diámetro de partícula porque es el mismo empaque.
La fracción hueca es el mismo porque es el mismo empaque. Aquí lo mismo. La velocidad tal vez se pueda dudar un poco. Es el mismo, ¿saben por qué? Porque velocidad es caudal sobre área. Entonces, el caudal es el mismo, me dice el problema, sobre área. Área va a ser la misma, ¿sí? Se trata del mismo lecho, entonces el diámetro del lecho es el mismo, en consecuencia el área va a ser también la misma, porque el área solo depende del diámetro. Entonces, estas dos expresiones de Pérez por fricción son iguales, literal. Entonces puedo reemplazar este, que es igual a esto, voy a reemplazarlo aquí. Meto el signo, entonces sería gravedad Z1 menos Z2. Esto debería ser gravedad Z1 menos Z2. Aquí está gravedad Z1 menos Z2. Esto es gravedad Z4 Z3, es de esto mismo. Y esto es ese delta P más sobre Rho. Recuerden que estamos en líquidos, que aquí no tenemos que verificar que el 10% del promedio de la presión es menor que el delta P, eso no. Aquí en líquidos eso no es necesario porque un líquido es incompresible. Bien, de aquí despejo la caída de presión. Si se dan cuenta, es esto y es esto. Y ese es el aporte del cambio de energía potencial gravitatoria. Es decir, de algún lugar tiene que sacar energía el fluido para que cambie de una altura inferior hacia una altura mayor. ¿Y de dónde va a sacar eso? Va a sacar de la presión. Va a hacer disminuir a la presión con tal de que pueda elevarse en altura, con tal de que pueda aumentar su energía potencial gravitatoria. Y eso es esto. Por eso aquí dice eso. Aumento de la altura, pérdida de presión debido al aumento en la energía potencial gravitatoria. Y este otro pedazo, recuerden que hemos reemplazado por pérdidas por fricción, que hemos dicho que eran iguales. Hemos demostrado igual. ¿Por qué? Porque son iguales. Directamente por eso reemplazo esta expresión metiendo el signo adentro. Tengo esto aquí. Entonces este es el aporte de fricción. En este caso, en este apartado, esto recuerden que es la fricción que sufre con el lecho. Entonces, gravedad conocen, Z1, tomando esto mi origen, aquí abajo, Z2 vale 0 y Z1 vale 10. Por eso he puesto Z1 10, Z2 vale 0. Entonces, caída de presión sería presión en el punto 3 menos presión en el punto 4. Si ponen en el sistema internacional, presión en el punto 3 es 3 atmósferas por 100.325. Es eso, presión en el punto 4 es a la salida de eso. Sobre densidad, que es igual a esto, miren, 9,8 más 9,8 por esto. A Z4, cuidado con Z4. Z4 son 7,071 metros. ¿Y de dónde sale eso? De aquí, miren, Z4. Esto está en longitud de 10 metros. ¿Cómo averiguo entonces la altura? Trigonometría. Seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si despejo el cateto opuesto, que es la altura, voy a tener que es seno de 45 por 10, la altura 4, seno de 45 por 10. De ahí encuentro esta altura, 7,071. Ambos son positivos. Y es verdad, tienen que ser positivos a este lado. Miren, son positivos, se suman. ¿Por qué tienen que ser ambos positivos? Porque ambos están aportando a que haya una pérdida de presión. Uno debido a la fricción, este pedazo, y otro debido al cambio de energía potencial gravitatoria, este pedazo. Ambos aportan a que caiga la presión, por eso ambos se suman, y de hecho miren, se están sumando. De aquí encontré la presión 4 que ha caído hasta 1,35 atmósferas. Ahí está. De 3 atmósferas ha caído a 1,35 atmósferas en un recocido de lecho de 10 metros o lo que es lo mismo en un cambio de altura de 7,071 metros.